Rolex Day-Date 40, platino, macizo, $72.900. Nicolás Maduro mueve las manos en cámara. El reloj brilla bajo las luces del estudio. Jorge Rodríguez le lanza una mirada. Maduro entiende. Esconde la mano bajo la mesa. Demasiado tarde. Mientras 94 de cada 100 venezolanos viven en pobreza extrema, el presidente que dice ganar 2 petros al mes acaba de ser expuesto con un reloj que vale más de 140,000 salarios mínimos venezolanos. Esta es la verdadera fortuna de Maduro. 28 de diciembre de 2024, Día de los Santos Inocentes. Televisión estatal venezolana. Nicolás Maduro habla directo a cámara. No soy magnate. Tengo una cuentica de ahorro. Gano 2 petros. Magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta. Una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros, 100 euros al mes. El salario presidencial más bajo de Sudamérica. Hay un problema. El petro dejó de existir oficialmente en enero de 2024. La moneda que Maduro dice recibir ya no existe. Pero sigamos con los números. Salario mínimo venezolano, 130 bolívares. Congelado desde marzo de 2022. En ese momento equivalía a $30. Hoy, febrero de 2026, ese mismo salario vale $0.50 al mes. 50 centavos de dólar. Para que lo entiendas, la canasta básica familiar en Venezuela cuesta $503 mensuales. El salario mínimo, 50 centavos. Necesitas trabajar 1,006 meses para poder comer durante 30 días. Pero Maduro dice que él también es pobre. Aquí viene el primer dato que no voy a responder ahora, pero que te va a quedar en la cabeza. ¿Cuánto oro venezolano salió del país durante el gobierno de Maduro hacia Suiza? Lo sabrás en unos minutos y la cifra te va a dejar sin palabras. Mientras tanto, hablemos de relojes. Julio de 2025, transmisión en vivo, elecciones municipales. Maduro gesticula, habla de democracia, de soberanía popular. Jorge Rodríguez lo mira fijo, no dice nada, solo mueve los ojos. Maduro entiende al instante, ajusta la chaqueta, esconde la mano izquierda bajo la mesa, pero el video ya estaba grabado. El reloj Rolex Day-Date 40, en platino, esfera azul glaciar, una firma exclusiva. Solo los modelos de platino tienen ese color. Precio oficial, según el sitio de Rolex, $72.900. Algunos distribuidores lo venden hasta en $85,000. $1.330.000 pesos mexicanos. Más de 300 millones de pesos colombianos. Para el venezolano promedio, 145.800 salarios mínimos. Y no era el único reloj. Hublot, Big Bang, King Power Maradona, regalo del futbolista argentino en 2018, oro rosa de 48 milímetros, valor $40,000. Hublot Classic Fusion Cruz 10 Platinum Tourbillon, edición limitada, colaboración con el artista venezolano Carlos Cruz 10. Caja de 45 milímetros en platino, Tourbillon a las 6 en punto, precio actual en distribuidores $85,000. Hublot único King Gold, caja de oro de 18 quilates, correa de caucho negra, valor aproximado $45,000. Total, solo en relojes visibles en video, más de $242,000. Pero esto es solo lo que lleva en la muñeca. Ahora viene lo que esconde. $3.800 millones. Esa es la fortuna atribuida a Nicolás Maduro y su círculo cercano, según Transparencia Venezuela. No es especulación, es investigación forense. 13 de agosto de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia incautación de bienes vinculados a Maduro por un valor de $700 millones. ¿Qué incautaron? Una mansión en República Dominicana, una granja de caballos, 2 aviones privados, 9 vehículos de lujo, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, relojes Rolex con diamantes, relojes Patek Philippe, lingotes de oro en cajas de seguridad, joyas de alto valor, grandes sumas de dinero en efectivo,
700 millones, y eso es solo lo que encontraron, porque hay más propiedades. Miami, Florida, mansiones en Coral Gables y Sunny Isles Beach, zonas exclusivas, vista al mar, propiedades multimillonarias. Suiza. El 8 de enero de 2026, el gobierno suizo congela todos los activos financieros de Maduro en territorio helvético. 36 personas de su círculo también fueron congeladas. El plazo, 4 años. Pero aquí viene el dato que te prometí. ¿Recuerdas que te dije que te iba a contar cuánto oro salió de Venezuela? 113 toneladas de lingotes de oro, desde Venezuela hacia Suiza, en los primeros años del régimen de Maduro. 113 toneladas. Para que lo visualices, un lingote de oro estándar pesa 400 gramos. 113 toneladas equivalen a 282.500 lingotes. Al precio actual del oro, más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones. Salieron del Banco Central de Venezuela, llegaron a bancos suizos, registrados a nombre de sociedades en Malta, inscritas con familiares de Maduro como accionistas. ¿Quién movió ese oro? Alex Saab, empresario colombiano-venezolano, el hombre que sabe dónde está cada dólar. 12 de junio de 2020, arrestado en Cabo Verde, África, parada técnica de su avión privado rumbo a Irán. Acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lavado de 350 millones de dólares. No fue dinero propio, fue dinero del régimen. Saab operaba como el arquitecto financiero de Maduro, contratos inflados, empresas fantasma, exportaciones ficticias. Programa CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción, creado en 2016 para distribuir alimentos subsidiados. En teoría, ayuda humanitaria. En la práctica, negocio millonario. Saab obtenía contratos sin licitación. Importaba alimentos a precios sobrevalorados. A veces, los contenedores llegaban vacíos. El dinero entraba al Banco Central de Venezuela. Se convertía en sucres, moneda del sistema Sucre entre Venezuela y Ecuador. El valor se multiplicaba artificialmente. Regresaba al Banco Central de Ecuador. Se convertía de nuevo en dólares y se depositaba en cuentas offshore. 2 millones de dólares blanqueados, según investigaciones del asesinado político ecuatoriano Fernando Villavicencio. Octubre de 2021, Saab es extraditado a Estados Unidos. Diciembre de 2023, liberado en un canje de prisioneros. Joe Biden lo indulta. A cambio, Venezuela libera a 10 ciudadanos estadounidenses. Saab regresa a Caracas. Maduro lo nombra ministro de Industrias y Producción Nacional. Febrero de 2026, reportes de inteligencia sugieren que Saab fue capturado nuevamente, esta vez por el SEBIN, con ayuda del FBI. ¿Por qué? Porque Saab es la llave, conoce cada cuenta, cada ruta, cada sociedad fantasma, y sin Maduro en el poder ya no tiene protección. 3 de enero de 2026, madrugada, Caracas, Venezuela. Operativo militar estadounidense, bombarderos, cazas, helicópteros. 40 minutos de operación. Delta Force irrumpe en el Palacio de Miraflores. Nicolás Maduro es capturado. Ya hicimos un video en el canal sobre eso y puedes verlo más tarde. Nicolás Maduro es sacado de su habitación, junto a Cilia Flores, su esposa. La primera foto la publica Donald Trump en Truth Social. Maduro lleva puesto un buzo Nike gris, polerón Wild Runner y pantalón tejido fleece. Valor comercial, $260. Horas después, las prendas se agotan en tiendas Nike de todo el mundo. 5 de enero de 2026. Primera audiencia. Corte Federal de Nueva York. Maduro se declara no culpable de 4 delitos: narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína, conspiración para fabricar armas, conspiración para cometer narcoterrorismo. La DEA lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una estructura criminal que opera bajo protección del alto gobierno venezolano. Más de 30 toneladas de cocaína incautadas, vinculadas a la red. 7 toneladas bajo control directo del círculo presidencial. La recompensa, por información que condujera a su arresto, $50 millones, la más alta jamás ofrecida por un individuo, más que Osama Bin Laden, más que Saddam Hussein. Maduro y Cilia Flores son trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la llamada Cárcel de los Famosos. Las fotos de sus comidas circulan en redes sociales.
pan, arroz, salchichas, verduras. Un contraste brutal con las cenas de $2.000 por plato en el restaurante North Ed de Salt Bay en Estambul. Septiembre de 2018, mientras Venezuela se hundía en la crisis, Maduro cenaba filete bañado en oro de 24 quilates. Walter, Josual y Yoser Gavidia Flores, los tres hijastros de Maduro. Según investigaciones del Departamento del Tesoro, $159 millones atribuidos a ellos. Alex Saab desviaba dinero a sus cuentas. A cambio, ellos facilitaban contratos gubernamentales. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina tras la captura. 2015. Jorge Rodríguez, siendo alcalde de Caracas, construye un penthouse sobre la casona Anauco Arriba, una propiedad que era patrimonio cultural. El Consejo Legislativo aprobó 266.800.000 bolívares para financiar la obra. Supuestamente iba a ser un centro de reuniones. Terminó siendo su residencia personal. Raúl Gorrín, magnate venezolano, dueño del canal Globovisión, dueño de la aseguradora La Vitalicia. Estados Unidos le incautó 24 propiedades en Nueva York y Florida. Valor total, $77 millones. Acusación, facilitar el pago de más de 150 millones en sobornos a funcionarios de la Tesorería de Venezuela. Suiza congeló sus cuentas. Mientras Maduro acumulaba $3.800 millones, el salario mínimo venezolano caía de $30 a 50 centavos en solo 3 años. Mientras usaba relojes de $85.000, 94 de cada 100 venezolanos vivían en pobreza extrema. Mientras cenaba en restaurantes de $2.000 el plato, 8 millones de venezolanos abandonaron el país buscando comida. Mientras sus hijastros acumulaban 159 millones, los pensionados venezolanos recibían $0.50 al mes. La Bolsa de Valores de Caracas subió 50% el martes siguiente a su captura. En lo que va de 2026, 87% de rendimiento. El mercado celebró. 18 de febrero de 2026. Nicolás Maduro sigue en la cárcel de Brooklyn. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Alex Saab, según reportes no confirmados, estaría de nuevo bajo custodia. La fortuna sigue ahí, dispersa, oculta. Cuentas en Suiza, congeladas pero no confiscadas. Propiedades en Malta, bajo investigación. Sociedades en Panamá, en proceso de rastreo. Lingotes en cajas de seguridad. Algunos recuperados, otros desaparecidos. El FBI abrió líneas de investigación en Malasia, Turquía, España, Italia, Reino Unido. Buscan el resto, porque 3.800 millones es solo lo que se sabe. Los expertos estiman que la fortuna real podría estar entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, con el salario mínimo venezolano actual, de 50 centavos al mes, un trabajador necesitaría laborar 666 millones de meses para ganar lo que Maduro acumuló. Esos son 55 millones de años, más tiempo del que han existido los seres humanos en la Tierra. Pero Maduro no estaba solo. Había otro hombre en las sombras, más poderoso, más oscuro, más rico. Un hombre al que llaman el jefe, Diosdado Cabello, el verdadero arquitecto del poder chavista, el cerebro detrás del cartel de los soles, el hombre que controla el verdadero botín. Si creías que la fortuna de Maduro era impactante, espera ver lo que Diosdado Cabello ha acumulado en 20 años de control absoluto. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. La fortuna oculta de Diosdado Cabello. No te lo puedes perder.